La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Enfrentando la tentación. Un padre y su hijo caminaban por una calle en una gran ciudad, pasaron frente a un club nocturno. El lugar parecía envolver con música y luces a todos los que pasaban, y un cartel decía entrada gratis. El niño preguntó al padre, ¿qué es esto? Y el padre le dijo, esto es la puerta al fracaso. La entrada es gratis, pero cuando sales de ese lugar, descubres que has pagado el más alto precio. Has vendido tu dignidad, tu conciencia, tu libertad y tu honor. La entrada no cuesta nada, la salida te cuesta la vida. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Mateo y hoy comenzamos con el capítulo 4. Dejamos atrás los programas que hemos hecho con un personaje tan impactante como fue Juan el Bautista, y por supuesto seguimos los pasos del personaje principal, que no es otro que nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Y el capítulo 4, versículos 1 al 7, nos pone en un extraordinario tutorial para todos los creyentes de cómo enfrentar la tentación. Saben que en esta era digital, la mayoría de los jóvenes y muchas personas para cualquier cosa que tienen que aprender buscan un tutorial en internet. Hay que aprender a cocinar una comida, hay que aprender a arreglar un electrodoméstico y buscan un video, aunque después queda todo desarmado y nada se arregla, ¿no? Hay que aprender un idioma y se busca un tutorial y cuántas cosas más. Quiero decirle que para enfrentar la tentación hay que ir a la palabra. Allí está el manual de vida. Aquí está el ejemplo de Cristo en Mateo capítulo 4. Aquí está la manera de cómo enfrentar la tentación. Este es nuestro tema, cómo enfrentar la tentación. Dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús dijo, porque escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto. Y dice la Biblia que le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es un relato tan conocido, es un relato donde está el tutorial para todo cristiano acerca de la tentación. ¿Saben? Cuando uno habla de tentación, está hablando de la batalla tremenda que se da en el terreno más importante de la vida, en el lugar donde se da la batalla de todas las batallas, que es en nuestra mente. Por eso dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 23, versículo 7, las palabras tan importantes acerca de la mente, porque tal es el pensamiento en su corazón, tal es Él. Por eso un proverbio dice, siembra un pensamiento y cosecharás una acción, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter. Nuestra mente es sin duda el botín más preciado de Satanás y con la tentación intenta que la descuidemos, que abramos puertas, que caigamos en la tentación
y que vivamos una vida miserable. Todos somos tentados, de diferentes maneras. Todos hemos caído y hemos sido restaurados. Todos somos pecadores. Pero bendito sea el Señor, que en este ejemplo de Mateo 4 hay un tutorial para poder enfrentar la tentación. Y hemos leído aquí cómo el Señor Jesucristo nos muestra claramente 3 principios y 3 secretos para enfrentar la tentación. Saben, en este capítulo 4, al narrar la tentación de Jesús en el desierto, mostramos este famoso duelo mano a mano entre Cristo y Satanás, que es todo un símbolo de los duelos que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida cuando nos enfrentamos en la tentación. Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. ¡Qué tremenda verdad! El mismo Espíritu que se había manifestado en el bautismo, el mismo Espíritu que le guiaría haciendo la voluntad de su Padre, es el que ahora le lleva en el desierto para ser tentado. Y aquí aprendemos algunos principios maravillosos. El primero es que todos vamos a ser tentados. De hecho, si el Señor fue tentado, es imposible que haya un solo mortal en la tierra que no sea tentado. También tenemos que saber que todos somos probados, porque después de un gran honor como fue el bautismo y la aparición del Padre, del Espíritu, toda la Trinidad manifestada en el río Jordán, vino la tentación. Y quiero decirle a mis consiervos, normalmente, después de las grandes batallas, vienen las grandes tentaciones. Todos también somos preparados. Sin duda, el Señor prepara a sus hijos para enfrentar la tentación, y de esto vamos a hablar. Y también, finalmente, todos podemos tener victoria, porque la filiación con Dios, nuestra unión con Cristo, nos permite poder experimentar la victoria. Por eso el apóstol Pablo expresa en Corintios capítulo 15, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Probablemente me esté escuchando un joven, una señorita que al hablar de la tentación se siente el peor de los pecadores. Se siente frustrado porque una y otra vez ha sido derrotado por Satanás. Hay que ir al tutorial, hay que ir al cuadro, al manual de vida. Imitando las actitudes de Cristo, tenemos las armas de la victoria. Hablaba con un joven que había luchado mucho tiempo con adicciones, que Dios había hecho una extraordinaria restauración en él, pero que había caído y ofendido a Dios. Y me decía, estoy tan avergonzado. Siento que he defraudado a Dios, he defraudado a los que me han ayudado. Así que comenzamos a hablar y le pregunté, ¿cómo enfrentás la tentación sexual? ¿Cómo enfrentás la tentación para consumir drogas? ¿Cómo enfrentás las tentaciones? Y cuando él empezó a hablarme, yo me di cuenta que no tenía en claro los pasos que debía efectuar antes de la tentación. Porque en realidad la victoria ocurre cuando nos preparamos para enfrentarla. Y de esto se trata este programa, de enfrentar la tentación. Mirar cómo actuó Jesús e imitarlo para que tengamos victoria al enfrentar la tentación. Vamos a ver rápidamente 3 principios y 3 decisiones que sacamos aquí de la experiencia del Señor en el desierto, en la tentación, y que nos van a servir en nuestra propia vida para tener victoria. En primer lugar, yo veo aquí una estrategia diabólica que requiere convicción. El primer secreto es convicción. En segundo lugar, aquí hay una seducción de la carne que requiere disciplina. Aquí está nuestro segundo secreto. Disciplina. Y en tercer lugar, aquí hay un sistema que crea lazos y requiere separación. Convicción, disciplina y separación. Vamos a la primera de todas ellas. Frente a la estrategia diabólica hace falta convicción. En 3 oportunidades, frente a las 3 tentaciones que trajo Satanás, Jesús respondió, escrito está. Esto no es otra cosa que convicciones escriturales. Si Jesús necesitó experimentar esto, todos nosotros necesitamos experimentarla. El apóstol Pablo escribe en Corintios capítulo 13 una frase que nos lleva, un versículo que nos lleva a entender claramente, 2 Corintios 11:3, cómo funciona esto de la tentación
que vemos en Jesús. Él dice, pero me temo que como la serpiente antigua engañó con astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tomo el ejemplo de Jesús, tomo el ejemplo que está diciendo el apóstol Pablo en 2 Corintios, y aún más afirmo este primer secreto de convicción. Frente a la estrategia diabólica necesitamos convicción. Dice Pablo, me temo que como la serpiente antigua engañó a Eva. Aquí hay una estrategia diabólica. Aquí hay un engaño diabólico. ¿Y qué? Convicción necesitamos. Jesús dijo, escrito está. En toda tentación hay una trama. En toda tentación hay una estrategia diabólica. Ocurrió después de 40 días de ayuno del Señor en el desierto. Ocurrió en la caída del rey David. Ocurrió en la caída del primer hombre y la primera mujer. Ocurrió en la caída de la creación angelical. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, cuando dice que el gran dragón escarlata arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Allí las estrellas del cielo está hablando de ángeles. Quiere decir que en la creación terrenal, en la creación angelical, siempre hay una estrategia y un engaño diabólica. Le dijo al primer hombre y a la primera mujer, ¿os ha dicho Dios? No es así. Mentira, engaño. Miren, para que entendamos que nos enfrentamos contra el primer enemigo, que es Satanás con su estrategia diabólica, primero los atrae a algo que da la impresión de que no es tan malo. ¿Qué tiene de malo? Escuchamos siempre. Luego van adquiriendo confianza, se naturaliza la situación y finalmente son atrapados y destruidos por Satanás. Por eso la Biblia usa el nombre del tentador en Mateo capítulo 4, hablando de Satanás. Miren, tenemos que entender que de una u otra manera Satanás viene con una estrategia que si no tenemos convicciones, finalmente vamos a terminar cayendo. Miren, el apóstol Pedro habla en 1 Pedro capítulo 4, versículo 2, que no tenemos que vivir el tiempo que resta conforme a nuestros deseos, a las concupiscencias, una palabra un poco difícil, deseos de los hombres, pasiones desenfrenadas, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro está diciendo, aprendan a conducir la vida no de acuerdo a las tentaciones y a los engaños diabólicos, sino tengan convicciones cristianas. En la segunda carta a Timoteo, una carta pastoral, le dice al siervo de Dios Timoteo, capítulo 1, 2 Timoteo, versículo 13, retén las formas de las sanas palabras que de mí oísteis en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Detenete un poquito en esta frase, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste. Sabe que la palabra forma en el original griego se traduce pauta, ejemplo, modelo. Las sanas palabras tienen que ver con saludable, con higiene. El verbo retener es la idea de una pauta de vida que internalizamos. ¿Qué está queriendo decir? Tomen convicciones cristianas, tomen una forma de vida, una pauta de vida que no se asocia a las mentiras de Satanás y del sistema, sino que puedan estar asociadas con convicciones cristianas. El doctor Hendrickson decía, una creencia es algo por el cual vas a vivir, pero una convicción es algo por el cual estás dispuesto a morir. Convicciones inalterables frente a un sistema que trata de aplastar y arrasar todos los principios de la palabra de Dios. Nunca vivimos un momento más complicado en América Latina como este. Nunca en mi propio país hemos visto de parte de los gobiernos promulgar leyes que están totalmente enfrentadas a las convicciones cristianas. Así que hay que tomar el ejemplo de Jesús frente a las estrategias diabólicas que tratan de naturalizar el pecado, de santificar lo oscuro. Escrito está, convicciones cristianas tienen que estar atesoradas en el corazón y en la mente. Por ejemplo, frente a la legalización del aborto, escrito está, Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, no fue de ti encubierto mi cuerpo. Por ejemplo, frente al matrimonio homosexual, dice la Biblia que Dios, varón y hembra, los creó. Dice la palabra de Dios, deje al hombre a su padre y a su madre, y únase con su mujer, y sean una sola carne. El matrimonio es heterosexual, es el matrimonio creado por Dios.
Por ejemplo, frente a la ideología de género, Dios creó varón y hembra. No hay ideología de género, hay sexo como Dios lo creó, hombre y mujer. Por ejemplo, frente a la legalización del consumo de marihuana y de otro tipo de drogas, escrito está: nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Porque a libertad fuimos llamados, no para que volvamos a la esclavitud. ¿Te das cuenta cómo funciona esto? Cristo fue específico con verdades que tenía en su corazón de la palabra misma de Él, la palabra de Dios. Y Satanás huyó frente a la palabra de Dios. Por eso Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Qué tragedia es cuando en nuestros grupos de jóvenes, clubes bíblicos, encuentros con el pueblo de Dios, hablamos de tantas cosas y no tomamos las verdades de la palabra de Dios para memorizarlas y vivirlas, porque sin la palabra de Dios no hay victoria frente a la tentación. El primer principio es: frente a la estrategia diabólica, convicciones. Segundo lugar, frente a la seducción de la carne, disciplina. Fíjense que dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Dice: vuestros sentidos sean extraviados. Esto dice el apóstol, y aquí nos lleva al concepto de disciplina. Primero hablamos de una estrategia diabólica que requiere convicción. El segundo principio: frente a la seducción de la carne, disciplina. Aquí aparece nuestro segundo enemigo. El primero es Satanás, el segundo nuestra propia carne. ¿Qué es la carne? No estamos hablando de la carne corporal. Estamos hablando de las debilidades interiores de nuestra naturaleza caída. Claro, tenemos que explicarlo, porque probablemente muchos de los que me escuchan no entienden este concepto. Miren, todos nosotros nacemos en pecado. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, y por un hombre la muerte. El libro de Romanos: el pecado pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Así que desde el mismo momento de la concepción y el nacimiento, ya venimos con nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Se ven las primeras actitudes de un niño en desobedecer, en confrontar, en rebelarse. Toda nuestra naturaleza humana está afectada por el pecado y por la caída. Cristo en la cruz del Calvario nos trajo la gran victoria y nos da la restauración a través de la sangre de su cruz, el perdón de los pecados, la promesa de que el día que estemos con el Señor, esta naturaleza caída, esta debilidad, esta corrupción, va a tener un nuevo cuerpo celestial, con poder, con integridad y con todo lo que tiene que ver un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Pero ahora luchamos con nuestra debilidad. Así que nuestra carne, nuestra naturaleza caída, tiene debilidad y seducción. Y la única manera es la disciplina. Jesús estuvo 40 días ayunando. ¿Para qué Jesús estuvo 40 días ayunando? Miren, el punto no era el hambre que pasó porque aguantó ese tiempo porque Él era Dios. El punto era que mientras Él no comía ni bebía, intimaba su comunión con el Señor. Lo hizo en toda su vida aquí en la tierra. Lo hizo a lo largo de los 33 años que estuvo aquí. Dice la Biblia que siendo aún oscuro, muy temprano, el Señor se apartaba a orar. Él mismo dice en Juan capítulo 4 que la comida para Él es hacer la voluntad del Señor. Así que Él disciplinó su vida en comunión para enfrentar la tentación. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 25, que todo el que lucha en la tentación, de todo se abstiene. ¿Qué es esto? Disciplina. Cristo extremó y ayunó 40 días para profundizar la oración, la disciplina espiritual. Un autor decía: no caemos en inmoralidad, caminamos hacia ella. La inmoralidad es una elección. Escuche bien, no ocurre, hacemos que ocurra. Así que de la misma manera que nos descuidamos en nuestra comunión con Dios, en nuestra vida de oración, en nuestra memorización de versículos, en nuestra comunión con los creyentes, en nuestros servicios cristianos, disciplinas, hábitos cristianos. Cuando lo hacemos y nos disciplinamos,
frente a la seducción de la carne, tenemos victoria. Y yo quiero rápidamente hablarle de dos tipos de disciplina. La primera es preventiva, la segunda es formativa. La primera, disciplina preventiva frente a la seducción de los sentidos. Santiago habla y dice que cada uno, según sus propias debilidades, es seducido y atraído. Jesús mismo dijo en Marcos 7:21, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maldades. Todo esto de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Por eso, siendo consciente de la debilidad de nuestra carne y de la seducción que el sistema mundo hace frente a nuestra propia debilidad, necesitamos tener una disciplina preventiva. La seducción de nuestra carne requiere disciplina preventiva. Por eso Job decía en el capítulo 31, hice pacto con mis ojos. Es decir, disciplino mi vista. No pongo mis ojos donde no lo tengo que poner. Esta es la disciplina preventiva. Por eso el salmista dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Salmo 101. El apóstol Pablo habla de la disciplina preventiva frente a la seducción de la carne. En Romanos capítulo 7, versículo 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo, y aquí está, no provean a los deseos de la carne. Es decir, la disciplina es no proveer, es preventiva, pero también la disciplina es formativa, es decir, con hábitos que me formen un carácter cristiano. Por eso dice la palabra, más el fin de todas las cosas se acerca. Sean sobrios, velen en oración. Otra versión dice, tengan la mente despejada y tengan dominio propio para estar dispuestos para orar. La batalla contra la inmoralidad no se gana en la llanura de la tentación, sino en la trinchera, de rodillas, en la intimidad, en la cámara secreta, orando y buscando una disciplina formativa, claro, hábitos que forman un carácter. ¿Saben? Necesitamos entender que cuando el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo, al apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3, dice, persiste en lo que has aprendido, disciplina formativa, y te persuadiste, persiste, persevera, trabaja con hábitos que te lleven a tener una fortaleza frente a la tentación. Quizá me está escuchando un joven, una señorita, un hombre y una mujer que sin darse cuenta está siendo derrotado una y otra vez. Mirá, necesitas frente a la seducción de la carne, frente a los sentidos, disciplinar tus ojos, disciplinar tus oídos, disciplinar frente a las situaciones del sistema, frente a la seducción de la carne, disciplina. ¿Qué disciplinas cristianas no estamos teniendo? ¿Qué disciplinas preventivas y formativas necesitamos incorporar en nuestra vida? Tal vez sea un tiempo en el cual tenemos que resetear completamente nuestra vida y tomar disciplinas que nos den victoria frente a la tentación. Primer principio, frente a la estrategia diabólica, convicción. Jesús dijo, escrito está. En segundo lugar, frente a la seducción de la carne, disciplina. Ayunó, los sentidos no sean extraviados, dice Pablo. Y en tercer lugar, nuestro tercer enemigo, un sistema. Hablamos del primer enemigo, Satanás, convicciones. Hablamos del segundo enemigo, nuestra carne, disciplina. Pero frente a un sistema que crea lazos, nuestro tercer enemigo, el sistema mundo, el principio es separación. Primero convicción, después disciplina, tercero separación. Dice en el versículo 10 que frente a la tentación del enemigo, el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está utilizando las palabras de Deuteronomio, capítulo 6. ¿Saben cómo Jesús en Mateo, capítulo 4? Todos somos tentados por los tres canales que enseña el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 2. Él dice, porque todo lo que hay en el mundo, de esto estamos hablando ahora en el tercer punto, los deseos de la carne, nuestro segundo punto, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Satanás, el mundo y la carne. Los tres enemigos del creyente.
Pero aquí en este tercer concepto, en este tercer principio, frente a un sistema que crea lazos, separación. Miren, aquí no nos queda mucho tiempo, solo quiero dejar en claro este concepto. Cuando hablamos del sistema, no hablamos del planeta ni de los astros que giran. Estamos hablando de las filosofías de pensamiento, los medios masivos de comunicación, la música que escuchamos, y necesitamos entender el principio de separación. ¿Qué es el principio de separación? Es entender que, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, que somos peregrinos, que estamos de paso. Entonces tenemos que entender que frente a circunstancias, personas, malos amigos, lugares, necesitamos, frente a todo lo que el mundo trae, tener separación. El doctor Hendricks, y con esto termino, da 4 coincidencias en una estadística de siervos que cayeron en los lazos de la tentación. La primera coincidencia fue que todos habían dejado de invertir tiempo diario de comunión y oración. Habían perdido sus convicciones, sus hábitos cristianos. En segundo lugar, ninguno estuvo dentro de un grupo de consiervos donde tenía que rendir cuentas. En tercer lugar, el 80% de ellos llegaron a estar envueltos sexualmente con otra mujer como resultado de aconsejar mujeres. Cuarto, sin excepción, cada uno de los 246 pastores de la encuesta estaban convencidos de que la caída nunca le pasaría a ellos. Conclusión: la batalla de la vida es en la mente. Enfrentar la tentación requiere tomar los elementos que utilizó Jesús. Y quiero terminar para decirte que enfrentamos la tentación porque Dios es un Dios que nos da la victoria, no por nuestros méritos, sino por el poder del Espíritu Santo. Una palabra final para aquellos que han caído y se sienten fuera de la gracia de Dios. Quiero decirles que la palabra de Dios habla de que Cristo cargó nuestros pecados en su cuerpo para que, estando nosotros perdidos en nuestros pecados, seamos restaurados. Por eso quiero terminar con un concepto de restauración. Quizá me están escuchando amados que han caído y necesitan ser restaurados de la tentación. Cuánto más la sangre de Cristo derramada en la cruz tiene poder para restaurarnos. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor, los que somos de Cristo: Señor, ayúdame a poner en práctica estos principios para enfrentar y honrarte y tener victoria frente a la tentación. Pero si me está escuchando alguien que está lejos o que nunca se encontró con Jesús, el principio de la victoria está en la cruz. Y allí tenemos que ir y decirle: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Perdona mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Cuando Cristo está en nuestro corazón, empezamos a tener victoria. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.